Como la gran mayoría de ustedes sabrá, el día de ayer se jugaron las semifinales del Speed Chess Championship 2024, las cuales por cierto estuvimos transmitiendo en directo y si quieren revivir, tienen por acá en algunas tarjetas como esta. Y por supuesto, toda la atención estaba puesta en el duelo entre el gran maestro estadounidense Hans Niemann contra el número uno del mundo Magnus Carlsen, que se volvían a enfrentar de manera presencial. Y hay que decir que nos regalaron un match realmente entretenido, por allí con una que otra polémica, pero tenía que traerles esta partida que para mí es la mejor del match y quizá el enfrentamiento más emocionante que se ha dado entre estos dos fuertes jugadores. Así que pónganse cómodos, por supuesto, y disfruten de esta espectacular partida, porque además el final es realmente instructivo. Así que antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas partidas ni las próximas transmisiones en las que estaremos en vivo. Con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro Hans Niemann iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, el número uno del mundo Magnus Carlsen respondía con E5. Estamos en una de las partidas del ritmo 3+1, 3 minutos más un segundo de incremento. G3 por parte de Niemann, que juega una apertura inglesa, caballo F6 de Magnus Carlsen, alfil G2, y ahora Magnus decide jugar H6, una jugada bastante extraña, ¿no? Tomando en cuenta que todavía ni siquiera un alfil puede llegar a G5, ni un caballo tampoco. Lo más correcto quizá es C6, no más normal para jugar D5. Pero bueno, tras H6, Niemann juega caballo C3, alfil B4 por parte de Magnus, E4 del estadounidense, caballo C6 del noruego, caballo GE2 buscando jugar D4 y ahora Magnus jugó alfil C5, precisamente evitando la jugada D4. H3 por parte de Hans Niemann, D6 de Magnus Carlsen, D3, A5, enroque y caballo H7. De nuevo, una jugada un tanto rara por parte del noruego. La idea, posiblemente jugar F5, ¿no? Para eso quitó el caballo. Sin embargo, era mejor caballo D4 apoderándose de esta interesante casilla. Tras alfil E3, vendría C6 y ahora las negras custodian la entrada del caballo a D5. Pero bueno, tras caballo H7, rey H2 por parte de Niemann, buena jugada buscando hacer F4, caballo F8 por parte de Magnus, F4 y caballo E6. Este era el plan de Magnus Carlsen, tratar de apoderarse completamente de la casilla D4. Niemann juega caballo D5, ocupando esta buena casilla, alfil D7 por parte del número uno del mundo, alfil D2 del estadounidense. Y ahora Magnus jugó caballo B4. Quizá un error porque sencillamente le va a regalar un tiempo a su rival. La amenaza es aparentemente capturar el peón de D3, pero en realidad esto no es tan bueno. Lo correcto aquí era jugar caballo de D4 ocupando la casilla y en caso de caballo por, pues viene caballo por y las negras tienen control de la casilla D4. En cambio, tras caballo B4, pues Niemann juega alfil C3 intentando defender el peón. Como les dije, esto no era necesario. Con la sencilla A3, las blancas están mejor. ¿Por qué? El caballo tiene que retroceder a C6 y es que en realidad caballo por D3 no es una amenaza debido a dama B3 y el caballo se empieza a quedar encerrado. Por ejemplo, si caballo F2 para que el caballo esté defendido por el alfil, vendría dama F3 y las negras van a perder material. Tras caballo C6, pues sencillamente las blancas jugarían B4 y ya tienen la iniciativa. Fíjense que fue un tiempo importante el que perdió Magnus. Pero tras la jugada alfil C3, caballo C6 por parte de Magnus, se da cuenta que en realidad su caballo no está muy bien en B4. A3 por parte de Hans Niemann y A4. Magnus evita la fuerza de la jugada B4. Alfil D2 por parte del estadounidense, H5 del noruego, F5, caballo de D4, caballo S3 y caballo B3. Bueno, una posición allí interesante, ¿no? Parece que Magnus empieza a aprovechar las casillas débiles, pero Niemann no se queda atrás y juega caballo B5, amenazando caballo por C7 jaque para capturar la torre. Torre C8 por parte de Magnus Carlsen, torre B1 de Hans Niemann, caballo por D2, dama por D2, caballo D4, caballo por D4, alfil por y F6. Bueno, Niemann aquí se lanza con todo por el flanco de rey, intentando aprovechar que el rey de Magnus se quedó en el centro. Magnus sencillamente juega G6, Niemann continúa con el acelerador a fondo, ¿no? Caballo E7, buena jugada para atacar la torre. Torre A8 por parte de Magnus que se retira, dama G5 de Niemann que aquí ya quiere atacar a toda costa, alfil E6 por parte del número uno del mundo
y ahora Niemann busca las complicaciones como sea, ¿no? Y sacrifica una pieza con caballo F5. Una jugada que técnicamente es dudosa porque las negras se pueden defender, pero que tiene bastante lógica porque es que las negras también tienen algunas piezas que no pueden activar tan fácil como la torre en A8. Técnicamente lo mejor era jugar B4 y tras peón al paso, torre por B3 y bueno, se defiende el peón y se ataca en B7. Pero caballo F5, en una posición complicada, bueno, tiene sentido. Lo que pasa es que Niemann en contra tiene muy poco tiempo, ¿no? Apenas 19 segundos contra 1.24 de Magnus. Demasiado arriesgada aquí o arriesgado el planteamiento de Niemann. Magnus decide jugar G por F5, E por F5 por parte de Niemann. Alfil C8, Magnus se retira. Y ahora torre BE1. Una jugada que intenta ahora aprovechar el rey en el centro de Magnus Carlsen. Lo más correcto era dama G7 y tras torre F8, alfil D5, buscando atacar muy rápido con las piezas, aunque las negras tienen defensa con torre A5 para buscar atacar el alfil. Pero tras torre BE1, C6 por parte de Magnus, torre E4 y rey D7. Magnus empieza a intentar retirarse para el otro flanco, ¿no? La idea es jugar rey C7, rey B8 y el rey estaría seguro. Dama G7 por parte de Hans Niemann que amenaza el peón. Y ahora Magnus jugó dama E8. Quizá era interesante aquí dama G8, ¿no? Para plantear de inmediato el cambio de damas, lo que podría ayudar a que el ataque blanco disminuya. Tras la jugada dama E8, torre Fe1 por parte de Niemann, torre G8 de Magnus Carlsen. Y bueno, aquí Niemann de nuevo hace una jugada brutal, ¿no? Torre por D4, sacrificando su dama con tal de mantener una posición compleja, de obligar a Magnus a pensar. Y lo más curioso es que Magnus realiza ese sacrificio con 2 segundos en el reloj, ¿no? Definitivamente puro instinto. Técnicamente era algo mejor dama H6, pero tras alfil F2, pues ya las blancas deben estar perdidas, ¿no? Se amenaza la torre, el peón de G3. Así que Magnus dice, bueno, vamos a quemar todos los cartuchos. Torre por alfil. Magnus Carlsen se come la dama de su rival. F por G7 por parte de Niemann. F6 de Magnus Carlsen. Y ahora C5. Bueno, Niemann continúa atacando en este caso al peón. Dama G8 por parte de Hans Niemann, que trata de evitar que el peón corra en algún momento. Torre por D6 de Niemann. Rey C7 de Magnus Carlsen. Torre por F6. Dama por G7 y torre G6. Técnicamente, Magnus Carlsen debería estar aquí ganando con las piezas negras, ¿no? Porque tiene la dama contra una torre de muy poca compensación material. Pero la posición es más complicada de lo que parece debido a que Magnus no puede activar ni la torre ni el alfil de momento. Carlsen juega rey H7, alfil E4 por parte de Niemann, alfil D7 de Magnus Carlsen y ahora F6. Recuerdan que Magnus tenía 1.24 en el reloj y Niemann 19 segundos. Bueno, pues el estadounidense se las ha arreglado para tener 2 segundos y que su rival tenga tan solo 6. Imagínense lo complicado de la posición. Torre F8 por parte de Carlsen que intenta venir a detener el peón. Torre F1 de Hans Niemann que lo defiende. Dama F7, torre G7, dama B3 atacando el peón. Y Niemann lo defiende con torre F2, lo que hace más difícil la posición de Magnus porque, bueno, está buscando un contrajuego y su rival de inmediato lo detiene. Y bueno, ahora Magnus decide jugar torre F7, que parece ser un error. Lo más correcto es rey D8 quitándose de la clavada. Tras algo como G4, vendría H por G y dama D1. Y cuidado porque las negras empiezan a buscar ahora opciones de mate, ¿no? Pero tras la jugada torre F7, torre por F7 por parte de Niemann, dama por F7 de Magnus y alfil G6. Buena jugada de Niemann porque ahora el alfil no puede ser capturado, o bueno, no debe ser capturado. De hecho, Magnus se da cuenta y juega dama F8. ¿Qué pasa si dama por alfil? Bueno, sencillamente el peón avanza y como mínimo las blancas lograrían la igualdad, ¿no? Y es que hay mucho peligro con la coronación. Ahora, en realidad, en vez de dama F8, lo correcto era dama E6, amenazando dama por H3. La mejor jugada, torre F5 para evitar el tema sobre H3. Si, por ejemplo, se juega F7 para coronar, vendría dama por H3, rey G1, dama por G3, rey F1 y bueno, tras dama H3, las negras pueden lograr una posición en la cual, de hecho, puedan detener al peón. Fíjense que se amenaza mate en H1 y tras torre por alfil, pues viene dama por deteniendo la coronación.
Ahora, tras dama E6 y torre F5, las negras pueden jugar alfil E8, buscando capturar el alfil. En caso de, por ejemplo, F7, pues vendría alfil por F7 y ya la posición como que se calma un poco. El peón es el que presenta más amenazas. Obviamente aquí se puede jugar torre por F7 jaque, pero eso sería dama contra torre y alfil. En cambio, tras la jugada dama F8, que fue la que hizo Magnus, Niemann jugó F7 y ahora Magnus jugó H4, buscando contrajuego, pero esto en realidad es un error. Había que jugar rey D8 para poder venir con el rey e intentar defender la coronación. Tras la jugada H4, Niemann sencillamente lo capturó creando otro peón pasado y Magnus jugó alfil E6. Increíble, pero bueno, Magnus es el que se está equivocando más en el apuro de tiempo. Lo correcto aquí era jugar B6 para mantener más o menos la igualdad. Tras peón por viene rey por H5 y alfil E6 con una posición más o menos igualada. En cambio, tras alfil E6, Niemann jugó H5 y este peón comienza a ser una amenaza, porque si llega a llegar a séptima y avanza, los dos peones estarían a punto de coronar. Y bueno, Magnus ahora juega rey B8, buscando quitar a su rey más adelante de las amenazas, aunque de nuevo rey D8 era una mejor opción. La idea es que tras H6 vendría alfil por H3, y bueno, las blancas no pueden capturar el alfil porque se recapturaría el peón de H, ¿no? En caso de H7 vendría alfil E6, rey G1 y rey E7. Y de momento la coronación se mantiene controlada, ¿no? Puede ser que aguanten en esta posición las piezas negras. En cambio, tras la jugada rey B8, Niemann jugó H6, buena jugada, amenazando avanzar el peón. Alfil por F7 de Magnus Carlsen ya jugando desesperado y Niemann juega H7. Obviamente es muy importante el peón. Si se recaptura el alfil, se cae el peón de H y las blancas pierden. Tras la jugada H7, dama H6 por parte de Magnus Carlsen. Torre por F7 de Hans Niemann, que está a punto de coronar. Rey A7 de Magnus, esta era la idea del noruego para que el peón no corone dando jaque ni haya jaques en la posición. Alfil E4 por parte de Niemann, que amenaza alfil por C6. Dama D2, comienza Magnus con los jaques. Rey H1, dama C1, rey G2, dama G5 jaque, rey F1, dama C1 jaque, rey F2, dama H6. Y ahora rey E2, una imprecisión aquí de Hans Niemann. Lo correcto era rey G3 y en caso de dama G5 jaque, rey H2, dama D2, alfil G2, dama H6 y ahora alfil por C6 y las blancas están ganando. El peón cae, está a punto de coronar. Los jaques ya no importan porque el alfil regresa. En cambio, tras la jugada rey E2, pues Magnus juega dama por H3, cometiendo otro error grave en el apuro de tiempo. Lo más correcto era rey A6 quitándose de la clavada y bueno, ahora sí, las negras de momento evitan la coronación y se van a comer el peón de H3. Pero tras dama por H3, Niemann jugó rey D2, error. Con poco tiempo, obviamente es muy difícil ver aquí la maniobra ganadora. Detengan el video e intenten conseguirla por su cuenta. Bien, aquí las blancas ganan con torre F1. Fíjense que la idea es jugar torre H1 y esto es prácticamente inevitable. El peón va a coronar. La dama puede dar algunos jaques, por ejemplo en H2, pero vendría rey E1, dama H5, rey D2, dama H6 y rey C3. Se acaban los jaques, la próxima jugada blanca es torre H1 y el peón corona. En cambio, tras la jugada rey D2, dama H2 jaque por parte de Magnus y Niemann juega rey C3. En un apuro de tiempo, esta es la jugada más lógica. ¿Por qué? Porque parece que no hay más jaques con la dama y el peón va a coronar. Pero en realidad lo correcto era rey E1. Esto es muy difícil de calcular, ¿no? Tras dama jaque vendría torre F2, rey A6 y rey E2. Y de nuevo se amenaza la maniobra torre F1, torre H1. Pero tras rey C3, Magnus jugó dama H6. Otra vez error del noruego. Dama E2 le da casi la igualdad a la posición porque las negras están a punto de conseguir un perpetuo. Tras dama H6, Niemann se vuelve a equivocar y juega rey B4, encerrando su rey él mismo en una especie de red de mate. Lo correcto, torre F1 y las blancas ganan. La torre viene a H1 y el peón corona. Pero tras rey B4, dama C1 por parte de Magnus, que se da cuenta del truquillo de mate. Y Niemann juega rey por A4. Ojo, aquí coronar es un error grave porque las blancas reciben mate en 2. Tras dama por B2, no importa dónde vaya el rey, viene dama B5 jaque mate. Ahora, tras la jugada rey por A4, dama por B2, se amenaza mate en una jugada. Alfil por C6 de Hans Niemann evitando el mate.
Dama C2 jaque de Magnus Carlsen, rey B4, dama B2, rey C4, dama A2 jaque, rey C3, dama por A3 jaque. Ojo aquí, comerse por supuesto la torre sería un error porque el peón corona y de hecho la posición debe estar perdida porque tras peón por alfil viene dama D8, ¿no? Y el rey está en una red de mate y las blancas tienen peón de más. Pero tras dama por A3 primero, rey D2 por parte de Niemann, dama 2 jaque, rey E3 y ahora sí dama por torre. ¿Por qué? Porque tras peón dama, que fue lo que jugó Niemann, viene peón, perdón, primero dama jaque, rey D2 y B por C6. Increíble, pero Magnus se las arregló para salir de todo ese embrollo e igualar la posición. Una partida de locos, ¿no? Esto ya técnicamente debe ser tablas, pero ¿saben cómo es Magnus en este tipo de posiciones apretando hasta el final? Niemann jugó dama D8 para buscar temas de mate sobre el rey, dama G4 de Magnus Carlsen, rey E1, dama B4, rey E2 y dama por C5. Magnus Carlsen captura el peón y ahora Niemann está en problemas, aunque técnicamente esto sigue siendo igualdad. Dama C7 de Hans Niemann, rey A6 de Magnus Carlsen, dama C8 jaque, rey B5, dama B7 jaque, rey A4 y ahora Niemann se equivoca con dama A6. Una imprecisión, era mejor dama B2 para que la dama no pueda entrar y bueno, llegar más o menos a un final que es de tablas. En cambio, tras dama 6, Magnus juega rey B3, comienza a entrar con el rey. Y Niemann juega dama B7, error. De nuevo, la mejor opción era cortar al rey con dama A1, aunque las negras sí pueden empezar a presionar con dama C3. Pero tras la jugada dama B7, rey C2 por parte de Magnus, dama A6 de Niemann y Magnus jugó dama B5, error. Aquí la mejor opción era dama C3 y las negras empiezan a crear amenazas. En caso de dama 2 viene rey C1, no hay más jaques y cuidado porque se puede caer el segundo peón. En cambio, tras dama B5, dama 2 por parte de Niemann, rey C3 de Magnus, dama A3, rey C2, dama 2 y aquí Magnus juega rey C3. Curioso, pero el final resultante de peones no es tan fácil como parece, ¿no? Hay que conocerlo muy bien. Quizá aquí Magnus podía jugar dama B2 e intentar forzar en un final sumamente instructivo. No sé si lo conozcan, pero vamos a verlo. Tras dama por B2, que es la jugada correcta, viene rey por B2 y ahora las blancas deben tener cuidado. Es un final de dos peones contra uno, pero técnicamente es tablas. Tras rey E3, viene rey C3 y ahora rey E4 atacando el peón. La mejor jugada, C5. De nada sirve jugar rey D2 porque las blancas capturan y tras la captura viene rey D6, se cae el peón y tablas. Pero tras la jugada C5, las blancas deben ser cuidadosas. La jugada es rey E3, rey C2 por parte de las negras, vendría rey E2, cuidado, ahora ya no sirve rey acá, rey C1. Ojo, fíjense que en este momento, aquí quería mostrarles, ¿no? Si rey E4 en esta posición, las blancas pierden por rey D2. Tras rey por peón ya no es lo mismo porque el peón corona, ¿no? Ahora, tras rey E2, rey C1 por parte de las negras y de nuevo las blancas tienen que ser muy cuidadosas. La jugada es rey E1. No se debe jugar rey E3 porque pasa lo del final anterior. Rey D1, rey E4, rey D2 y bueno, las negras ganan porque el peón queda defendido. Pero en vez de eso, tras rey E1, las negras podrían jugar rey B2 y ahora le plantean otra trampita a las blancas, ¿no? Cuidado porque este es un final súper instructivo. La mejor jugada de las blancas, rey F2 manteniendo la oposición a distancia. En caso, por ejemplo, de rey D2, que sería un grave error, viene E4 y las negras ganan. Hay que capturar, pero el peón negro corona demasiado rápido y por supuesto el blanco no alcanza a coronar. Ahora, tras la jugada rey F2 en esta posición, pues sencillamente la partida es tablas porque el rey mantiene la oposición a distancia, ¿no? De nuevo aquí rey E3 es perdedora porque se gana, ya que las negras ganan la oposición y se gana el final. Pero tras rey F3, pues vendría rey C2, rey E2 y la partida es tablas. Sin embargo, tras la jugada rey C3, por supuesto, Niemann dio jaque, rey C2, dama 2 y la partida terminó en empate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Perdonen que me haya extendido un poco en este video, pero es que en realidad fue un enfrentamiento increíble, ¿no? Niemann apretó quizá como nunca lo había hecho como Magnus Carlsen, sacrificándole la dama, piezas, llevándole un peón a séptima, pero el noruego demostró por qué es el número 1 del mundo y se defendió de manera increíble. Obviamente varios errores por el apuro de tiempo, pero justificados por una partida tan espectacular.
Pero bueno, ¿qué les pareció esta fantástica partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque mañana tendremos la gran final entre Magnus Carlsen contra Lidesa Firouzja. Recuerden que Magnus ganó este duelo con 5 partidas de diferencia, las cuales obtuvo ya en la primera fase del torneo, ¿no? En la fase 3+1 estuvo muy igualado, la 1+1 igual, muy igualado, pero Magnus terminó imponiéndose y se verá con Firouzja, que terminó aplastando a Hikaru Nakamura. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.